Buenas noches, Naomi. Eh, Gracias por darme un tiempo de tu apretada agenda y por ayudarme y aceptar participar en esta entrevista. Como te comenté hace un rato, esta entrevista forma parte de un proyecto de la materia de Administración del Cambio. Yo soy estudiante de la licenciatura de Contador Público en la Universidad de Guanajuato. Ujú. El objetivo es conocer ejemplos reales de cambios organizacionales dentro de una empresa, tanto aquellos que tuvieron resultados favorables como los que no. Ok. Eh, Ujú. Vamos a empezar. Ok, sí, no hay problema. Adelante. Bien, para empezar, ¿podrías contarme brevemente a qué te dedicas en Volkswagen y cuánto tiempo llevas trabajando ahí? Sí, llevo alrededor de 2 años en el área de servicios financieros de Volkswagen. Mi puesto está enfocado en la parte operativa, principalmente la administración de contratos y seguimiento de financiamiento a concesionarios y clientes. También colaboro con el área de análisis de crédito para la revisión de documentación y la actualización de base de datos. Ok, perfecto. Para tener un poco de más contexto, ¿cómo dirías o cómo describirías la estructura en general del área en la que trabajas? Ok. Creo que la estructura es bastante jerárquica, puedo decir. Tenemos como un gerente general del área de servicios financieros y debajo de él hay un jefe de sección o coordinadores, dependiendo el puesto. Y luego estamos los analistas o ejecutivos y cada subárea como cobranza, análisis, operaciones, soporte, tiene un responsable directo. Es un equipo muy grande y muy enfocado en mantener como el flujo financiero entre la planta, los concesionarios y las instituciones externas. Ok, perfecto. Para avanzar un poco más rápido y no quitarte más tiempo, me gustaría que habláramos del primer caso que me habías comentado por correo, que es el del cambio del jefe, que digamos tuvo resultados menos favorables, ¿no? Tengo entendido que es un cambio de jefe, me habías dicho. ¿Cómo? No sé si puedas contarme cómo fue ese proceso. Sí, sin problema. Pues fue a inicios de este año, cambiaron al jefe principal del área, quien llevaba como varios años en el puesto. Él tenía una forma de trabajar bastante flexible, con mucha confianza en el equipo, y pues cuando llegó el nuevo jefe todo cambió, porque su estilo era muy diferente, era más rígido, más controlador y con menos comunicación directa. El cambio se anunció por correo corporativo un viernes, creo recordar, y sin mucha explicación, solo como que se informó que el nuevo jefe tomaría funciones el lunes siguiente. No hubo reunión ni para explicar los motivos ni para presentar al nuevo líder formalmente como hacia el equipo. Ok, ¿y cómo fue la primera impresión que tuvieron al respecto, tanto tú como el equipo en general, las personas con las que trabajas? Al principio tratamos de mantener como una actitud abierta, no nos gusta como cerrarnos a nueva gente, pero desde la primera semana el cambio se sintió como muy brusco, muy fuerte, porque luego el jefe pidió reportes diarios muy detallados, cambió los horarios de entrega, aumentó la carga administrativa y como que comenzó a supervisar la tarea de cada uno de los empleados, como si no hubiera confianza con nosotros. Además, creo que modificó la forma de medir los indicadores y empezó a comparar a las personas públicamente en las juntas. Y eso pues afectó mucho al ambiente que teníamos. Sí, me imagino. Pero hubo la oportunidad, le tuvieron esa confianza, digamos, de poder decirle a él directamente las cosas con las que no se sentían cómodos. Pues algunos compañeros lo intentaron, pero como que las respuestas fueron muy cerradas. Él venía como con una mentalidad, por así decirlo, como de ordenar la casa, bueno, según sus palabras, recuerdo, pero como que no escuchaba el contexto. Y varias personas que tenían pues varios años de antigüedad ahí en el trabajo, pues se sintieron como frustradas, como enojadas. Y en menos como de más o menos unos 3 meses renunciaron 3 compañeros que eran bueno, muy importante, es clave, incluyendo una supervisora que tenía casi 10 años de experiencia allí. Ujú. No, pues entonces creo que sí fue un cambio muy brusco, ¿verdad? Es- Sí. y bueno, de parte de la empresa, ¿no? Ya no solo de ustedes como trabajadores, sino como Ujú. a niveles más altos, ¿qué hicieron frente a estos casos de rotación? Pues creo que Recursos Humanos intervino como muy superficial y nos ofreció como unas pláticas, creo recordar, pero como que todas estas pláticas no tomaban como lo que causó al principio todo esto. Entonces,
no hubo como preguntas hacia nosotros, no hubo encuestas ni seguimiento formal. Simplemente como que se fueron sustituyendo los puestos que iban quedando con personal nuevo y eso todavía generó más desorganización, pues como eran nuevas, no conocían como los procesos que también estaban cambiando al mismo tiempo. Ujú, Sí, sí, es algo completamente lógico, ¿no? ujú. Y desde tu perspectiva, ¿por qué crees que el cambio de jefe no funcionó bien? Creo que diría tres cosas principalmente. La primera fue la falta de comunicación, que nos llegó así de repente, de la nada, un viernes. El segundo fue no considerar como el ambiente, la cultura, si así se puede decir, que teníamos aquí en el trabajo, porque veníamos como de un ambiente muy colaborativo, muy, muy de confianza. Y el tercero creo que considero fue, ¿qué podría ser? Ah, la falta de acompañamiento de recursos, porque como fue un cambio de abrupto desde arriba, no escucharon a los que trabajábamos día a día en los procesos en la parte de abajo. Sí. Eh, y estos efectos, digamos, que podríamos decir que son negativos, ¿qué impacto tuvieron en las operaciones del día a día en tu trabajo? Ujú. Pues creo que los tiempos que nos tomábamos de respuesta, por así decirlo, aumentaron mucho. También se cometieron muchos errores. El personal nuevo empezó a cometer errores en la documentación de contratos y por lo tanto hubo retrasos en los reportes que antes salían a tiempo. También creo que se deterioró mucho la comunicación con los concesionarios porque varias personas nuevas estaban aprendiendo sobre la marcha, entonces no tenían esa experiencia, por así decirlo. Y creo que esto generó como que el ambiente se volviera tenso y aunque no todos renunciaron, muchos sí empezaron como a buscar otras oportunidades en otras agencias. Y en ese sentido, ¿tú crees que eh, existiera o pudo existir una forma en que este cambio, en el que este cambio resultara de mejor manera, ¿no? Porque supongo que a Ujú. final de cuentas tenía que haber un cambio de jefe. Sí, sí, definitivamente pudo haber sido como otra forma. Yo creo que como si se hubiera hecho una transición de forma gradual, con reuniones para presentarles al nuevo jefe, su visión e incluso espacios de retroalimentación, creo que habría funcionado muy bien. También creo que habría ayudado a conocer que el nuevo líder nos conociera como al equipo que teníamos, en lugar como de llegar a imponer como nuevos esquemas desde el primer día. Ujú. Mm, Sí, bueno, creo que Sí. es un caso que ejemplifica muy bien lo que te mencionaba sobre cambios fallidos, ¿no? Pero Ujú. pues ahora vamos con el lado bueno, que fue el otro cambio que me comentaste, que se trató de la venta de una base de datos. No sé si recuerdo que me dijiste eso. No sé si podamos hablar de ese caso. Eh, ¿Cómo? Ujú. Que me lo expliques un poquito. Sí, pues fue a finales del año pasado, en 2024, se estaba como analizando la posibilidad de vender una de nuestras bases de datos operativas, que para no dar como mucha información confidencial es como lo que se maneja principalmente, es como lo importante, y concentraba como información sobre contratos antiguos y clientes inactivos, es como lo que ya no usamos. Y el argumento inicial era que ya no era rentable mantenerla porque implicaba costos de almacenamiento y soporte técnico. Entonces, al principio pensamos que el proyecto iba en serio, incluso como que se habló con compradores externos de otros países y eso generó como mucha incertidumbre porque no sabíamos si habría recortes o resignaciones por este tipo de venta. Ujú. Y para este caso, ¿cómo fue la comunicación, digamos? Pues fue muy distinta al caso anterior, que se formaron aquí grupos de trabajo con representantes de distintas áreas. Estaban los de operaciones, los de legal, los de tecnología y finanzas. Yo participé en uno de los grupos de análisis y se nos pidió revisar como los riesgos, los impactos y las posibles consecuencias y si la base se lograba vender. Creo que fue un proceso como muy participativo entre todos y tuvimos reuniones semanales donde podíamos expresar dudas y plantear escenarios. Y existiendo toda esta comunicación que me mencionas, ¿cómo fue que se llegó a la decisión final? Pues después de varias semanas de análisis que estuvimos checando, llegamos a la conclusión de que vender la base de datos no era como una gran idea. Había como demasiados riesgos legales y operativos, especialmente por la protección de datos personales y como era una posibilidad la pérdida de información valiosa para análisis internos. Entonces, la dirección decidió conservarla y en lugar de vender,
invertir en mejor, creo que era un mantenimiento y la integración con otros sistemas. Eso es lo que recuerdo. Y bueno, por el análisis que hicimos, nos dimos cuenta que esa decisión fue muy bien recibida por todos, porque demostramos que todos, bueno, todos los departamentos nos escuchábamos, sí, nos escuchábamos entre sí y también las opiniones del personal técnico y operativo. Y entonces, ¿cuál dirías que fue el resultado de este segundo cambio? Pues fue muy positivo porque todos estuvimos participando. Primero, evitamos como que decidir tan apresuradamente algo que nos habría en el futuro generado problemas. Y en segundo, creo que porque fortaleció la confianza entre las áreas. El hecho de que se tomara en cuenta nuestra opinión motivó como a todo el equipo y se optimizó la base, que eso nos ayudó mucho a reducir como tiempos de consulta y se mejoró como la seguridad del sistema, como cosas muy técnicas, por así explicártelo. Pero fue una experiencia que mostró que el cambio no siempre significa como hacer algo nuevo, sino evaluar correctamente antes de actuar. Y sí, de acuerdo. Pues ya para ir apuntando hacia el final de esta entrevista, eh, comparando ambos casos, ¿cuál Ujú. sería el aprendizaje que te dejan estos procesos? Sí, creo que puedo decir que la participación fue importante, igual va de la mano con la comunicación, fueron muy determinantes en estos casos. Por ejemplo, en el caso del nuevo jefe, el cambio fue como impuesto y no se sintió como parte de un proceso. Sin embargo, en el caso del proyecto de la base, todos participamos y se valoraron nuestras opiniones. También me di cuenta que un cambio bien administrado no necesariamente se mide por la rapidez, sino como la claridad y el compromiso que se generan. A veces como detener a tiempo un cambio puede ser más exitoso que apresurarlo o implementarlo mal. Mm. Sí, sí, de acuerdo. Pues te agradezco mucho, Naomi. Agradezco que te hayas dado un tiempo para poder hacer la entrevista, igual por contestarme los correos. Créeme que la información que me compartes es muy útil para mi trabajo. No sé si quieras agregar algo más. Pues siempre nos dicen como hacer promoción a Volkswagen, pero es como parte de nosotros y nos gusta siempre terminar como decir que tenemos mucho potencial, podemos para hacer nuestros cambios exitosos, pero siempre se debe al factor humano. O sea, la gente no se resiste al cambio, se resiste a ser ignorada en el proceso. Perfecto. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo y tu disposición. Con gusto, Liz. Espero que te sirva para tu trabajo. Sí, claro que sí.